No me esperes. Todos están en la fiesta de ascenso de mi hermano. 10 minutos después recibí otro mensaje. Por cierto, cargué la cena de 4.800 a tu tarjeta. Espero que esté bien. Los mensajes se acumulaban en mi teléfono como platos que nunca había aceptado servir. El salón de banquetes a mi alrededor estaba preparado para 60 invitados. Las tarjetas con sus nombres estaban escritas con mi cuidada caligrafía. Velas iluminaban las mesas en 2 filas perfectas, una simetría que guardaba para mí, porque a nadie más parecía importarle. El aire acondicionado siseaba sobre mí. Los globos flotaban hacia las vigas, como si incluso ellos intentaran escapar. Hola, me llamo Clara Winter. Tengo 28 años. Soy la responsable, la hija que recuerda los cumpleaños, incluso el mío cuando nadie más lo hace. Esta noche me di cuenta de algo nuevo. No solo era la responsable, era el sostén de la familia, la olvidada, la silla vacía en la fiesta de mi hermano. Esa comprensión no me golpeó de golpe. Se deslizó silenciosamente como el aire frío que se filtra por una rendija en la ventana. Miré sus mensajes hasta que la pantalla se llenó de huellas dactilares. Luego dejé el teléfono boca abajo junto a un pastel destinado a quienes no se habían molestado en venir. Las rosas de crema de mantequilla se combaban en los bordes. La cera se enroscaba alrededor de las mechas apagadas como lágrimas congeladas en plena caída. La música del DJ contratado resonaba contra las paredes de bloques de cemento. Canciones alegres que sonaban a mentiras en una habitación vacía. Podría haber llamado, podría haber suplicado, pero en vez de eso, vertí agua con gas en una copa de champán y la escuché desvanecerse como un fuego artificial que nunca llegó al cielo. La traición llegó fragmentada. El tintineo de los tenedores sin usar. El chirrido de un carrito de servicio sin rumbo. El eco del silencio en una sala que había apagado, construida para risas que nunca llegaron. La cara de mi hermano volvió a aparecer en mi pantalla de bloqueo. Ethan Winter, sonriendo apoyado en los hombros de alguien mientras el champán salpicaba por encima. Su pie de foto gritaba triunfo. El trabajo duro da sus frutos. Mi madre, Marisa, ya había reaccionado con un me gusta a la publicación. En mi propio cumpleaños, en aquel salón cavernoso, levanté el cuchillo y me corté una sola rebanada de pastel. El bizcocho suspiró bajo la hoja, como solo lo hace un pastel perfecto. Mastiqué, saboreando el azúcar y algo amargo debajo. Tal vez humillación. Al otro lado de la mesa, mi portátil se abrió con una luz brillante. Una línea de tiempo llenaba la pantalla. Imágenes de sillas vacías, capturas de pantalla de hojas de cálculo, extractos bancarios con mi nombre impreso pulcramente en una esquina. Meses de solo esto una vez que se habían convertido en años. No fui dramático, fui deliberado. Superpuse recibos con mensajes de voz, disculpas suaves que se convirtieron en hábitos. Grabé una voz en off tan precisa que parecía quirúrgica. A las 3:47 a.m. terminó la exportación. Copié el enlace, abrí el chat familiar y lo pegué. Mira esto antes del amanecer. Las velas permanecieron apagadas. El salón parecía contener la respiración, aguardando una luz distinta, la que emana de una pantalla de verdad que arde sin humo. El mensaje permanecía allí, brillando en azul bajo mi nombre. Por un momento no pasó nada, ni respuestas, ni llamadas furiosas, ni emojis de broma, solo silencio. Un silencio denso y expectante. Me recosté en mi silla. La habitación resonaba como una catedral de promesas rotas. El ventilador de mi portátil zumbaba suavemente, como si comprendiera el peso de lo que había hecho. En mi teléfono aparecieron 3 puntitos. Desaparecieron y volvieron a aparecer, como si alguien se ahogara con las palabras que no puede escribir. A las 3:51 a.m., papá finalmente rompió a Richard Winter. Su mensaje parpadeó en mi pantalla. ¿Qué es esto? Sonreí lenta y deliberadamente. La primera reacción siempre es confusión, nunca culpa. No respondí. En cambio, actualicé la unidad compartida. El contador de visualizaciones aumentaba como un latido. Mi video no era un desastre. No era una queja. Era un montaje preciso. Capturas de pantalla de cenas a las que nunca asistí pero que pagué. Vacaciones a las que nunca fui. Reservas de hotel,
confirmaciones de vuelos, restaurantes. Todo me lo cobraron. Pero lo que más les dolió, lo que sabía que les destrozaría, fueron las notas de voz, una tras otra. La risa de mi madre, las exigencias de mis hermanos, sus voces rebosantes de arrogancia, seguidas por la imagen fija de mí apagando una sola vela el año pasado, sola. La cocina a oscuras, salvo por esa llama. Narré solo una línea sobre ella. La negligencia deja huellas dactilares más fuertes que las que jamás podrían hacerlo las manos. A las 4:07 a.m. apareció un nuevo mensaje. Mamá Clara, borra esto ahora. Mi dedo recorrió con el dedo las flores de glaseado del pastel intacto. La habitación olía ligeramente a azúcar, un olor denso y empalagoso. No, susurré. Entonces apareció la burbuja de Ethan, sus palabras frenéticas. Me estás arruinando. ¿Acaso sabes lo que has hecho? Sí, lo hice. Las velas permanecieron apagadas, pero de repente ya no las necesitaba. El resplandor de su combustión era más brillante que cualquier llama. El pánico llegó más rápido de lo que esperaba. A las 4:30 de la mañana, el chat familiar parecía un campo de batalla. Mi tía Diana exigió, ¿por qué nos humillas así? Mi prima Lía añadió, bórralo antes de que lo vea más gente. Pero ya era demasiado tarde. La gente lo había visto. Me senté en aquella sala cavernosa con 60 sillas intactas, cuyas paredes vibraban con una energía invisible que no podía describir. Por una vez, yo no era invisible. Mi verdad los hizo pequeños. El vídeo no eran solo recibos, era un espejo que habían evitado durante años. Capturas de pantalla de la aplicación de mi banco mostrando transacciones de restaurantes en los que nunca había entrado. Correos electrónicos de confirmación de vuelos a ciudades que nunca había visto. Y luego esos mensajes casuales de mamá. ¡Ay, cariño! Era más fácil usar tu tarjeta. Cada prueba era clara, nítida e innegable. A las 5:02 a.m., Ethan lo intentó de nuevo. No entiendes. Esto arruina mi ascenso. La gente del trabajo está mirando. Pensarán que soy un fraude. Tecleé lentamente, cada letra, una cuchilla. No tendrán que pensar. El silencio que siguió oprimió como el aire de una tormenta justo antes de que estalle un relámpago. Cerré el portátil, dejando que su pánico resonara sin mí. En vez de eso, salí al balcón. El frío de la madrugada me envolvió como una capa. Abajo, la ciudad dormía ajena al sufrimiento de mi familia, que se consumía por dentro. Pensé en los cumpleaños pasados, en las velas apagadas en silencio, en los regalos que nunca llegaron, en cómo mi nombre siempre se les escapaba de la boca como una ocurrencia tardía. Durante años lo entendí todo. Me decía a mí misma que era lo suficientemente fuerte, pero la fuerza no significa silencio. El pastel seguía intacto, pero yo ya no. Mi historia era libre. Mi voz ahora resonaba entre miles de desconocidos que pulsaban compartir. Cuando por fin salió el sol, tiñendo el horizonte de un rosa y un dorado amoratados, comprendí algo. Me habían robado mis cumpleaños, mi dinero, mi lugar en la familia, pero jamás podrían volver a robarme mi historia. ¿Y las historias? Una vez liberadas, no vuelven a la oscuridad. A media mañana, el tono de sus mensajes frenéticos cambió. La culpa llegó demasiado tarde, así que intentaron controlar. Mamá Clara, estás exagerando. Las familias manejan las cosas en privado. Papá, podrías haber pedido que te devolvieran el dinero. Ethan, bórralo. Lo arreglaré, te lo juro. Leí cada una con la misma calma y precisión que había empleado al cortar el pastel. Lenta, deliberada, inquebrantable. Aún no se daban cuenta de que el video no solo circulaba, sino que se multiplicaba. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos que decían lo mismo, con capturas de pantalla de ellos mismos reenviándolo a sus amigos. Los hashtags brotaban como la pólvora. El algoritmo no duerme. Yo tampoco. A las 7 de la mañana entré en mi apartamento con la caja vacía de pastel bajo el brazo como una reliquia. Mi teléfono no paraba de vibrar. Periodistas, antiguos compañeros de trabajo, desconocidos que habían sido utilizados del mismo modo, todos contactándome como supervivientes que se encuentran entre los escombros. A media mañana,
Ethan llamó. Su voz se quebró en el altavoz. ¿Me odias tanto como para arruinar todo lo que he construido? Dejé que el silencio se extendiera. El silencio enseña. Entonces respondí firme como una roca. Todo lo que construiste fue sobre recursos humanos, sobre la pérdida de su bono, sobre la gente en su oficina susurrando. Cada palabra sonaba como si la justicia se estuviera imponiendo. Más tarde, mamá llegó a mi puerta. No llamó. Simplemente se quedó en el pasillo, con el pelo revuelto y los ojos rojos. «Bórralo», susurró. «Por favor. Tu padre no ha dormido. Tu hermano se está desmoronando. ¿De verdad quieres cargar con eso en tu conciencia?» Estudié su rostro. El mismo rostro que una vez me dijo que era demasiado sensible cuando olvidaron mi 21º cumpleaños. La misma mujer que firmó mi tarjeta como si fuera suya. Por primera vez no me sentí pequeña a su lado. Me sentí igual. «No», dije en voz baja. «Lo que pesa en mi conciencia es cómo me trataste. Esto es tuyo». Sus hombros se encorvaron. Parecía mayor, frágil como nunca antes la había visto. Y cuando se dio la vuelta, supe que la historia apenas comenzaba a estrecharse a su alrededor. Al mediodía, el chat grupal quedó en silencio. Ni mensajes nuevos, ni llamadas. Solo esa inquietante quietud de personas que se daban cuenta de que su poder se les había escapado de las manos. Me los imaginé acurrucados, susurrando estrategias para intentar incriminarme como el villano. Pero no esperé a que su versión se difundiera. Subí el segundo video. Esto no eran recibos, eran recuerdos. No vídeos caseros temblorosos, sino fotos y clips cuidadosamente seleccionados que mostraban un patrón. Cumpleaños donde mi pastel permaneció intacto mientras brindaban por Ethan. Vacaciones donde me dejaban atrás con la excusa de que alguien tenía que trabajar. Capturas de pantalla de mensajes que había enviado preguntando si podía ir también, que fueron recibidas con silencio. Por encima de todo, mi voz, tranquila y firme. Me llamaban familia cuando necesitaban mi dinero. Me llamaban dramática cuando pedía amor. En una hora, las visitas se duplicaron. Los comentarios se multiplicaron. Desconocidos escribieron: «Esto fue mi infancia. Lo siento en los huesos». Y esa palabra una y otra vez, igual. A la 1:43 p.m., papá volvió a quebrarse. Llamó, y su voz atronadora se redujo a un susurro apenas audible. «Clara, nos estás destruyendo. La gente en la iglesia está hablando. Nuestros amigos». Lo interrumpí. Los mismos amigos que se rieron del brindis por el ascenso de Ethan mientras yo soplaba las velas sola. No respondió. No tenía por qué hacerlo. A las 3:00 p.m., la cara de Ethan ya circulaba por los blogs de chismes. Mis compañeros de trabajo se etiquetaban entre sí, analizando mis videos fotograma a fotograma. Y por mucho que intentara negarlo, la evidencia era irrefutable. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de violeta, encendí las velas que quedaban en el pastel. Sola, sí, pero no invisible. Cada llama parpadeó como un testigo que asentía con aprobación. «Me quitaron mis cumpleaños», susurré. Les di su merecido. Y mientras la cera goteaba, mi teléfono vibró por última vez. Un mensaje de mamá. «Ya has dejado claro tu punto. ¿Qué quieres de nosotros?» Me quedé mirando la pantalla. Por primera vez me di cuenta de que la respuesta no era dinero. Era algo mucho más importante. Dejé su pregunta sin respuesta porque, en realidad, no era una pregunta. Era una negociación, el único lenguaje que habían hablado conmigo. El primer vídeo eran recibos. El segundo, recuerdos. El tercero tenía que ser una verdad tan cruda que dejara cicatrices. Empecé con imágenes del salón de banquetes de anoche. 60 sillas vacías, un pastel intacto, globos desinflándose en silencio. Luego intercalé los mensajes. El burlón de Ethan, «No me esperes», el robo casual de la tarjeta de mamá, el silencio de papá. El contraste era brutal. Mi relato fluía constante por debajo de todo.
Decían que yo era familia, pero la noche en que llegué a sus vidas me dejaron sola. Una y otra vez lo eligieron a él. Una y otra vez me vaciaron. Pero seguí dando, pensando que algún día eso significaría que pertenecía. La barra de carga avanzaba lentamente, como si saboreara el momento. A las 19:00, el tercer vídeo ya estaba disponible. Esta vez se propagó al instante. No solo comentarios, sino hashtags, dúos, desconocidos contando sus propias historias de traición. Mi dolor se había convertido en un espejo, y miles de reflejos gritaban conmigo. A las 19:42, Ethan volvió a llamar. Su voz se quebró por la desesperación. «No lo entiendes, Clara. Están hablando de despedirme. Los patrocinadores se retiran. ¡Me estás arruinando!». Lo interrumpí. «Te arruinaste en el momento en que decidiste que yo era una cartera y no una hermana». Silencio. Lo oí tragar saliva con dificultad. Luego se cortó la llamada. Al anochecer, papá envió un último mensaje. «Ya has dejado claro tu punto, pero no había terminado. Esto nunca se trató de demostrar nada. Se trató de años y años de velas apagadas a la sombra de cenas que pagué, pero a las que nunca asistí, de que me dijeran que la familia significaba sacrificio mientras me destrozaban poco a poco. El mundo merecía verlo todo. Por la mañana mi teléfono era un torbellino. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas. Los podcasts querían que participara. Desconocidos escribían párrafos agradeciéndome por decir lo que ellos nunca se atrevieron. Mi historia había trascendido los muros de mi familia y se había extendido por todo Internet. Y mi familia. Guardaron silencio. No el silencio de la estrategia esta vez, sino el silencio del colapso. Las notificaciones de sus chats grupales parpadeaban sin leer en mi pantalla. No las abrí. No necesitaba hacerlo. En cambio, preparé la cuarta y última subida. No es ira, no es venganza, solo cierre. Me grabé en la mesa del banquete, con una sola rebanada de pastel frente a mí, las velas consumiéndose hasta quedar casi inconclusas. No llevaba maquillaje, sin artificios, solo yo. Hablé directamente a la cámara. Durante años pensé que si me esforzaba más, me quedaba callada, trabajaba más duro, finalmente me elegirían. Pero nunca me eligieron, me utilizaron. Y este año, la noche en que me abandonaron, me elegí a mí misma. Luego apagué las velas. Fundido a negro. Lo programé para que se publicara a las 8:00 en punto. A las 8:06 comenzaron las llamadas. Mamá, con la voz quebrada y presa del pánico, suplicó. «Clara, por favor, hay gente que viene a la iglesia con copias impresas de tus vídeos. Tus hermanos están suspendidos. Tu padre no puede ir a trabajar sin que se oigan susurros. No podemos respirar». Cerré los ojos, dejando que su desesperación me envolviera como humo. Me preguntaste qué quería, y te dije en voz baja. «Quiero que sientas lo que yo sentí, y ahora lo sientes». Suplicó, lloró, rogó, pero sus palabras flotaban ingrávidas como globos rebotando inútilmente contra el techo. A las 9:00 de la mañana, el número de visualizaciones del último vídeo superó con creces al de cualquier otro. Los comentarios inundaron el lugar con un coro de lo mismo. No respondí, no borré nada, porque por una vez, su silencio habló más fuerte que mis palabras. Al anochecer, la tormenta alcanzó su punto álgido. El ascenso de Ethan fue revocado. Su empresa emitió un comunicado sobre la revisión de la ética financiera. El nombre de su padre resonó en los foros de chismes. Los rumores sobre el mal uso de sus cuentas se le pegaban como humo. Su madre, Marisa, que antes reinaba en los almuerzos y las reuniones sociales de la iglesia, de repente se encontró sin invitación. Pero yo, por primera vez, me sentí ligera. Me senté en mi balcón. La ciudad zumbaba debajo. El portátil calentaba sobre mis rodillas. Los números de los últimos vídeos subían en tiempo real. Con cada clic, se encendía una vela. Con cada compartido, otro coro de voces decía que no era invisible, no estaba loco, no estaba sola.
La conversación familiar quedó en un silencio sepulcral. Ni disculpas, ni enfado, solo silencio. El mismo silencio que me habían regalado durante años. Finalmente regresado como un regalo que nunca quisieron. A las 23:11 envié mi último mensaje. Me preguntaste qué quería. Aquí está. Responsabilidad. No necesito recompensas, no necesito invitaciones. Necesitaba que se vieran a sí mismos. Ahora el mundo también. Entonces abandoné el grupo. Borré el hilo. Cerré la puerta que nunca me dejaron cruzar, pues solo era su sirviente disfrazado. El pastel de cumpleaños estaba hecho migas. Encendí una sola vela. No había nadie más que yo. Esta vez la llama no parpadeó de soledad. Ardió firme, una silenciosa corona de fuego. Susurré en la oscuridad. No a ellos, sino a mí misma. Feliz cumpleaños. Clara lo arruiné. El humo se elevó en espirales, llevándose consigo el último vestigio del pasado. Y en ese instante comprendí que la venganza más dulce no era la destrucción,